Bienvenidas a Letras para ti, conversaciones entre mamá e hija, con Mabel Roa y Karen Mesa, un podcast de relatores. Hola, bienvenidas al episodio de hoy en Letras para ti. Qué rico estar nuevamente con ustedes. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de un dicho que tenía mi mamá y que me llega al corazón. Y ese dicho es, adelante como el elefante. Estas son las letras que queremos compartirles hoy y a propósito de ese dicho que mi abuelita Cleo decía permanentemente, es el tema de la importancia de no quedarnos congeladas ante el miedo, ante las dudas, ante la incertidumbre, ante la pereza y todo aquello que nos pueda dejar ahí como en stand-by y que se nos vaya la vida quedándonos quietas. ¿Antes qué dirán? Total. Y yo creo que quedarnos congeladas hace que nos perdamos de lo que va en la vida, ¿no? Como que no podamos saber qué viene más adelante, no podamos descubrir qué cosas están pasando, hasta dónde podemos llegar, no podamos descubrirnos a nosotras mismas en el proceso. Sí, y a propósito del dicho que tenía mi mamá o de la frase, los elefantes nos dejan como ese mensaje, porque alrededor de los elefantes hay muchos mitos y muchas cosas por hacer, pero es seguir adelante como lo hacen ellos a pesar de todo, y avanzan y avanzan y avanzan hasta llegar a donde necesitan llegar. Y miren que hay algo importante cuando hablamos de avanzar, además de no quedarnos congeladas, es también de empezar a disfrutarse el proceso. Mi mami, que ve documentales y es súper juiciosa, me contaba cómo los elefantes hacen toda una travesía para llegar de un punto A a un punto B, pero en el camino finalmente están yendo un paso a la vez y se están disfrutando ese camino. Y a veces nosotras sentimos que el avanzar es pensando en llegar a una meta o a un punto específico y deberíamos normalmente avanzar es disfrutándonos lo que estamos haciendo. Sí, y además nosotras y pues los seres humanos estamos como tratando de correr y de competir y llegar. Viendo el documental veía que los elefantes son pausados, con calma, están pendientes de la manada, están pendientes de los depredadores naturales y desafortunadamente ahora del hombre que también los caza. Y están pendientes de ver cuál es el pozo de agua al que pueden llegar, porque además son muy divertidos y juguetones, les encanta el agua, y pendientes de los bebés elefantes. Entonces, no es avanzar siendo egoísta, sino avanzar mirando todos alrededor y mirando de qué más pueden hacer, de qué se tienen que defender y qué pueden comer. Y también son muy juguetones, gozan cada travesía y se meten al barro y pasan muy chévere. Y decía yo, pero ¿por qué nosotras no podemos avanzar haciendo lo mismo, disfrutando, jugando, divirtiéndonos? Y haciendo que el proceso valga la pena. Lo rico finalmente de no quedarnos congeladas es que los pasos que demos sean pasos que demos con certeza, con calma, pero que podamos disfrutarnos en el camino. Y cuando uno se queda congelado, lo único cierto es que ahí se queda, que no va ni a progresar, ni a fracasar, ni a llegar a ninguna parte. Porque el hecho de avanzar como elefantes no significa necesariamente que vayamos a triunfar, que vayamos a lograr todo lo que queremos, y significa eventualmente que vamos a tener muchos obstáculos, que vamos a encontrarnos con muchos, entre comillas, depredadores, y que no por eso tenemos que dejar de estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Como que lo que tú dices es que avanzar no es garantía de, pero quedarnos congeladas sí garantiza que ahí vamos a estar estancadas. La pregunta que yo te haría es, ¿vale la pena estarse uno estancado, congelado por miedo, por angustia, por pensar en qué dirán los otros, por no cumplir expectativas? ¿O vale la pena caminar, avanzar, así nos encontremos con muchas cosas, con muchos obstáculos y problemas? No, yo creo que siempre va a valer la pena arrancar y avanzar e ir hacia adelante,
aunque sea difícil, aunque sea retador, pero digamos que vamos descubriendo qué cosas hay en el camino, vamos descubriéndonos a nosotras mismas en el camino y por lo menos vamos sabiendo que sí, que no, por dónde es, qué cambios hacer. Si uno se queda congelado, pues al final es como si la vida se volviera en un letargo. De hecho, tú siempre me dices, recuerda que el electrocardiograma es así y no así, porque si fuera así estaríamos muertas. La vida es un corre, un vaivén, hay cosas buenas, cosas malas, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué nos debe impulsar para no quedarnos congeladas o si estamos en ese proceso de como que todo nos da miedo, como que pensamos o nos quedamos pensando demasiado en hacer las cosas? ¿Cómo nos impulsamos a seguir adelante? ¿Me preguntas cómo nos impulsamos? Poniendo en balanza qué pasa si te mueves y qué pasa si te quedas quieta, qué quieres lograr, qué te está costando más, porque claro, enfrentar el miedo o enfrentar el que dirán o la pereza para avanzar es difícil, pero pues qué te está trayendo eso y qué te puede traer en el camino si lo recorres. Sí, pienso que otra cosa que lo impulsa a uno es finalmente ese aprecio que se tiene por uno mismo y es ser conscientes de que si me estoy aquí, si estoy congelada, si estoy temerosa, pues no voy a progresar o no voy a ser feliz o no voy a poder sonreír tranquila, no voy a poder cumplir ni un sueño grande ni un sueño pequeño. Entonces, eso que nos decimos, que nos hablamos, eso es un motivo para no congelarnos. Y pasa algo, no sé si a ti te pase, es que uno normalmente se arrepiente fue de lo que no hizo y no de lo que sí hizo, porque cuando uno hace las cosas, pues al final ya las hice y de ahí aprendí o me arrepentí, pero con esta sensación de igual me arriesgué y me lancé a la corriente. En cambio, el debía haber hecho y nunca hice, es un arrepentimiento más difícil, no sé si piensas así. Sí, sí, yo en todos los años que tengo me arrepiento de no haber hecho muchas cosas y no me arrepiento de todas las que hice, buenas, malas, regulares, pero de las que no hice, de sueños que no cumplí, bueno, todavía puedo hacerlas, pero hay unas que ya no. Hay unas que por época, por tiempo, por ejemplo, ir a un concierto de Celia Cruz. Y ya no puedo ir porque se digo, pero tuve la oportunidad y no fui. Y entonces empieza uno a buscar excusas y como ayúdame con la palabra, a justificar por qué estoy congelada, por qué no avanzo, por qué no quiero incomodarme y seguir como con los elefantes. Nosotras algo que decimos mucho y se los queremos decir hoy también es la importancia de vivirse la vida plenamente. Y vivir plenamente no necesariamente es estar todo el tiempo, no sé, de rumba o lanzarse en paracaídas, sino estar conscientes de la vida que tenemos y la vida se construye paso a paso. Si nos quedamos congeladas, la vida igual va a seguir pasando y nosotras no vamos a estar disfrutando de ese paso. Entonces, la importancia de ir pasando con la vida también. Estaba pensando que esta frase que mi mamá nos decía continuamente, sobre todo cuando nos veía cabizbajas, en la época que ella la decía y me la recordaba, tal vez no me marcó mucho o no le prestaba la suficiente atención porque pues uno está ahí en ese proceso de dejarse llevar por el miedo y por las circunstancias de ese momento, pero en una etapa de mi vida que como que hizo clic esa frase y dije, es el momento de hacerle caso a mi mamá y seguir adelante como el elefante. Yo le preguntaba a mi mami si los elefantes podían ver hacia atrás, si podían así como girar la cabeza y mirar hacia atrás, y ella me explicaba que pueden ver hacia atrás, lo que no pueden es dar pasos hacia atrás, y justamente conversábamos de la importancia de nosotras también poder ver el recorrido, honrar todo lo que hemos avanzado, pero no dar pasos hacia atrás, sobre todo sobre un camino ya pisado, porque los elefantes no se devuelven sobre ese camino.
Entonces, como lo valioso de poder siempre dar esos pasos hacia adelante, pero poder también ver hacia atrás y reconocer todo lo que hemos hecho. Además, los elefantes tienen una gran memoria, que es la que les permite como tener definido el camino que van a recorrer y el por qué lo van a hacer, que van es en busca de agua. Pero hay una cosa en el documental que vi me pareció súper valiosa y que de hecho la comentan en muchos escritos psicológicos, que es por qué el elefante cuando nace en cautiverio los amarraban desde pequeñitos a una pequeña estaca con una cadenita pequeña. Como era pequeñito, el elefante no podía soltarse. Se fue acostumbrando a estar amarrado a esa pequeña estaca y cuando creció y fue un animal tan grande, tan poderoso, no pudo, por costumbre, por esa limitación de esa pequeña cadena, soltar y seguir y escaparse o buscar por dónde huir de ese encierro. Y así nos pasa. Así nos pasa, justo hablábamos en estos días de cuáles son las cadenas que puede que sean pequeñas o puede que no, pero ni siquiera nos hemos atrevido a dar el paso a ver qué descubrimos de esa cadena que nos tienen ahí atadas. A veces creemos que no tenemos la fuerza o que no vamos a poder dar el siguiente paso, como les pasa a los elefánticos, pero ¿qué pasa si lo intentamos? ¿Qué pasa si nos movilizamos para ir adelante? Yo pienso que lo lograríamos muy fácilmente porque al sentir esa presión, que finalmente es lo que nos motiva, podríamos desatar esa cadena. Y me hago siempre la pregunta de qué cadenas me están congelando, qué cadenas me están limitando, qué tan fuertes son, por qué no soy capaz de superarlas. Entonces, eso me parece que podríamos tenerlo aquí en este momento como una invitación a que en vez de estar pensando estoy congelada, no puedo hacer, me da miedo, tengo angustia, yo no soy capaz, mirar qué cadenas me están atando, qué costumbres, qué creencias limitantes. ¿Tú qué piensas de eso? Que lo que tú dices, como que si las vemos y si reconocemos la cadena, podemos darnos cuenta que tal vez es pequeña, que no es tan gigante como lo habíamos pensado, que puede que sea mucha historia y la tengamos desde que somos muy, muy pequeñas, como atadas, y por eso se volvió costumbre, pero que podemos descubrir que podemos dar el siguiente paso, ir un paso a la vez y poco a poco ir dejando esas cadenas atrás. Bueno, mamita, ¿y a ti cómo te impactó ese dicho que tenía mi mamá y que después de que ya dejó de decírnoslo a nosotras las hijas, porque como que no le parábamos bola, entonces empezó a decírsela a las nietas? Pues yo creo que mi abue lo que hizo con decírnoslo tanto, de hecho una de mis primas lo tiene tatuado en su brazo, fue construir un legado de mujeres muy valientes. Para mí mi abue fue muy valiente en su época, fue revolucionaria, nunca se dejó, fue arriesgada, montó un montón de negocios, siempre fracasado porque era muy buena, entonces quería regalar las cosas y no venderlas como los negocios decían, pero siempre fue muy arriesgada y siempre fue adelante, por supuesto, con lo que su época permitía. Y yo creo que ese fue el legado que nos dejó. Yo creo que a mí me marcó en términos de estar rodeada de una manada de mujeres fuertes, de mujeres que se arriesgan, de mujeres poderosas, de mujeres que igual lo están intentando, que van hacia adelante y que van con su propio ritmo. Porque también a veces pensamos que ir hacia adelante es ir de afán. Y no se trata de eso. Si vemos a los elefantes, ellos van con calma. Entonces también de mujeres que van a su propio ritmo y eso me inspira un montón. Casi siempre cuando estoy congelada pienso, bueno, vamos como mi abuelita, vamos hacia adelante. Adelante como el elefante. Bueno, y el mensaje que les queremos dejar hoy es precisamente ese, que como los elefantes andemos en manada, y aquí en Ser Mujer somos una manada de mujeres que queremos sacar lo mejor de nosotras mismas, de seguir un camino así sea con dificultades, pero lograrlo, divertirnos en ese caminar, aprender durante el proceso y seguir adelante. Entonces, bueno,
Las invitamos a que sigan siempre adelante, a que no den pasos hacia atrás y por supuesto a que nos cuenten cómo les pareció el episodio de hoy, a que lo compartan con más mujeres para que nos animemos a seguir creciendo en Maná y seguir avanzando juntas. Les enviamos un abrazo. Yo quiero ahí meter la cucharada y es a que rompamos cadenas. Vamos a romperlas todas. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Esto es Letras para ti, conversaciones entre mamá e hija. Suscríbete, comparte y comenta nuestros episodios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @SomosSerMujer. Un podcast producido por Relatores.